la ISO como tal. Como participantes del grupo educativo, el grupo educativo Capacítate Perú. Buenas tardes, amigos participantes nacionales e internacionales, al curso Supervisión y liderazgo en prevención de riesgos laborales. A todos los participantes les recordamos que pueden dejar sus consultas en el chat para que puedan ser resueltas al finalizar la capacitación. Este curso está organizado por el grupo educativo Capacítate Perú, junto con el ingeniero Freddy Morán Valencia, ingeniero geógrafo ambiental de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista en medio ambiente y recursos naturales con maestría en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, y docente universitario. Ingeniero Morán, ya puede iniciar con la capacitación. De acuerdo. Un gusto saludar, ¿no?, al grupo educativo Capacítate Perú por considerar, ¿no?, este curso, ¿no?, que vamos a desarrollar. Este curso tiene una relevancia, ¿no?, de su importancia en el sentido, pues, ¿no?, de que en toda gestión de obra tiene, pues, que desarrollarse un liderazgo, ¿no?, y más aún dentro del proceso que nosotros desarrollamos dentro del sistema de gestión de lo que viene a ser la seguridad y salud ocupacional, pues tiene que haber pues un liderazgo permanente, ¿no?, dentro de este proceso, ¿no? Y de esa forma poder transmitir, ¿no?, hacia todos los stakeholders, ¿no?, y principalmente los trabajadores, ¿no?, que son uno de ellos, para justamente promover, ¿no?, de que se cumplan con todas las medidas de control y que esta también, a su vez, pueda permitirnos justamente reducir las mortalidades, los accidentes, los incidentes, ¿no? Entonces, bien, estamos justamente iniciando este curso, sin antes, pues, dando también la bienvenida a todos los participantes que nos están siguiendo por las diferentes redes sociales, ¿no?, del Grupo Educativo Capacítate Perú. Asimismo, también, ¿no?, saludar la participación nacional e internacional, ¿no?, que tenemos el día de hoy en este curso. Bueno, entonces decía, ¿no?, de que para nosotros asumir, digamos, no solo la responsabilidad, ¿no?, dentro de la especialidad que tenemos en este cargo, ¿no?, en este caso de la seguridad y salud ocupacional en el trabajo, va a permitir o va a generar, pues, ¿no?, que cumplamos, ¿no?, con todo lo indicado, ¿no?, dentro de nuestros términos de referencia o dentro de nuestras responsabilidades, ¿no?, sino además nuestro trabajo también, digamos, tiene otro componente que tiene que ver justamente con el hecho de poder entender, comprender, llegar, ¿no?, hacia cada una de las personas, ¿no?, que está dentro del entorno laboral. Obviamente, como le dije, ¿no?, los stakeholders dentro del entorno laboral, nosotros tenemos que también identificarlo claramente, que no solamente son los trabajadores, que no solamente son, digamos, las líneas de mando que hay dentro de la organización del equipo de obra, ¿no?, sino además tenemos, pues, a veces visitas, ¿no? Puede ser, por ejemplo, que nosotros estamos desarrollando una obra para una entidad, ¿no? Entonces la entidad nos visita, ¿no?, supervisión de obra, ¿no? Nos puede visitar algún proveedor, nos puede visitar de repente algún socio o financista del cliente, ¿no? Entonces, para ir viendo justamente los avances, ¿no? Pero obviamente muchos de ellos son, digamos, de manera, eh, digamos, esporádica, ¿no? A diferencia de los trabajadores
o que también pueden haber subcontratas, ¿no? Quienes están de manera permanente, diaria, ¿no? En horarios extendidos dentro de nuestra labor que nosotros venimos desarrollando al interior, ¿no? Entonces, para ello, pues, nuestro liderazgo tiene que ser preponderante en este proceso, ¿no? Entonces, hemos visto seguramente en algunos casos, ¿no? Donde los lugares, por ejemplo, lejos, ¿no?, de nuestras ciudades, ¿no? Donde que existe además, ¿no?, otros organismos de participación ciudadana, ¿no? Donde también a veces quieren intervenir dentro de las obras, ¿no? Entonces ahí también nosotros tenemos que, dentro del liderazgo que se asume en la gestión de los equipos de obra, también tenemos que tener justamente una estrategia, ¿no? En principio, no solamente para negar, no toca entender. Muchas veces los accidentes, los incidentes tienen que ver, ¿no?, con segundos, ¿no? Con segundos de las acciones que nosotros realizamos para tener justamente esta problemática, ¿no? Entonces, en ese sentido, para nosotros va a ser muy importante asumir, tener clara no solo nuestro rol, sino también nuestro liderazgo, ¿no? Y entonces vamos a ver parte de los aspectos, ¿no?, del liderazgo que tenemos que asumir en este proceso. La siguiente lámina, por favor. Entonces, aquí, ¿no?, nosotros vamos a mencionar, ¿no?, que para nosotros asumir un liderazgo es importante, ¿no?, nosotros pues tener que tener una forma de poder pensar, ¿no? También una forma de actuar, ¿no? Y lo más importante que yo les mencionaba hace un momento, también una forma de comunicarse, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos algunas dificultades, ¿no?, dentro del proceso de liderazgo, donde que no tenemos la forma, no tenemos a veces el pensamiento, no tenemos a veces el espacio, ¿no?, cómo comunicarnos de manera adecuada, ¿no? Todos quienes hemos participado en obras nos vamos a encontrar con diferentes tipos de líderes y lo vamos a ver, ¿no? Porque en obras hay distintos tipos de especialidades. Recuerden que tenemos al residente, recuerden que tenemos al ingeniero de calidad, ¿no? Tenemos al ingeniero de supervisión, vamos a tener pues al ingeniero no sé, de infraestructuras, ¿no? Entonces vamos allí, luego vamos a tener capataces, ¿no? No sé, a veces ahí tenemos distintos tipos de acuerdo al tipo de obra que tienen, ¿no? La participación también, ¿no?, los capataces, los maestros de obra, ¿no? Entonces todo ello, o sea, vamos a ver cómo ellos interactúan con el personal, ¿no? Y cómo luego nosotros tenemos que también interactuar con ellos. Eso representa o requiere justamente el hecho de poder establecer, equiparar o en algún momento también homologar, ¿no?, el proceso de conversación. Entonces, para eso, nosotros pues vamos a asumir justamente en las siguientes láminas al respecto, ¿no? Sí, siguiente, por favor. Bien, ¿cuál es el objetivo de este curso? Eh, lo que nosotros vemos ahorita es justamente es cómo nosotros desarrollar, ¿no?, este proceso, ¿no?, donde se identifican el concepto de líder, ¿no?, que es lo que nosotros vamos a ver previamente, ¿no? Luego los diferentes alcances relacionados con un proceso, por ejemplo, del manejo de las emociones, ¿no? Eso tiene mucho que ver en el trabajador, ¿no?
Luego tenemos que ver en función a esa situación, es el proceso de una comunicación asertiva, lo que le decía, ¿no? El hecho de nosotros poder saber cómo llegar y luego sobre esa base tener una comunicación asertiva y luego tenemos pues que también en función a ello articular el trabajo en equipo. El trabajo en equipo tiene que ser permanente, al menos de nuestra parte, ¿no? Porque en algunos casos tenemos que lidiar, ¿no? Entre la residencia, tenemos que lidiar entre algunos jefes o líderes, ¿no? O incluso hasta con el mismo, digamos, gerente general, ¿no? Tenemos que lidiar, ¿no? En esos niveles, o algún otro gerente, ¿no? Que, digamos, de acuerdo al tipo de organización que tenemos en nuestras empresas, ¿no? Entonces tenemos que lidiar, ¿no? Y ello frente a también, ¿no? Los capataces, los maestros de obra, los trabajadores, ¿no? Entonces todos estos aspectos representan justamente el hecho de poder ver nosotros, ¿no? Cómo fortalecer las cualidades individuales de cada uno y en ese marco nosotros poder establecer o plantear una comunicación asertiva, ¿no? Poder plantear, ¿no? Que se asuma, ¿no? Dentro de este proceso de la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? El tema, pues, justamente del bienestar, el hecho de no tener accidentes, ¿no? Y no tener, digamos, aspectos muy lamentables que muchas veces ocurren, ¿no? Los diferentes tipos de obras, ¿no? En el cual nosotros vamos a participar. La siguiente, por favor. Bien, entonces, lo que nosotros vamos a ver aquí, ¿no? Si bien es cierto, es importante la responsabilidad que nosotros asumimos, pero que para eso hemos desarrollado ya otros cursos, ¿no? Respecto al proceso, ¿no? De los roles, de las responsabilidades, ¿no? De cuáles son, digamos, los aspectos que debemos de trabajar, ¿no? Dentro de la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Además de ellos, los otros cursos en función a los requisitos o a la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en el marco de la 29783, también en el marco, ¿no?, de su modificatoria, la 30222, o también en el marco, pues, de la ISO 45001, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener diferentes tipos de normativas, ¿no? Entonces, esto de aquí, nosotros ya lo hemos venido desarrollando, ¿no? Con este curso lo que vamos a hacer es un poco complementar ese proceso. ¿Me dejó entender? Entonces, ahí aquí suma un aspecto muy importante y que es precisamente el liderazgo, ¿no? Entonces, para nosotros, ¿qué cosa es el liderazgo? ¿No? Lo que vamos a entender, y probablemente son conceptos, ¿no?, que ya ustedes lo han podido ver en otros lugares, otros espacios, ¿no? El líder lo que va a hacer justamente es un proceso mediante el cual, ¿no?, los administradores tratan de influir, ¿no?, sobre sus colaboradores para que logren metas de trabajos, ¿no?, prefijadas. Obviamente nosotros tenemos objetivos, metas diarias, ¿no? En obras al menos vamos trabajando en función a la planificación, al planning, ¿no? Vamos trabajando de lo que cada día se debe de ir desarrollando, ¿no? Para eso hay tiempo, plazo, ¿no? Entonces siempre en obra estamos trabajando en esos marcos, ¿no?, con medición. Y entonces, y en cualquier tipo de obra, porque nosotros cuando hablamos de obras, ¿no?, tenemos pues ¿no?, el diagrama de Gantt, ¿no?, la curva S, ¿no? Entonces, todos estos tipos de aspectos nos permiten, ¿no?, ver, ¿no?, ver cómo en cada reunión que podamos tener de manera semanal o quincenal, depende cómo establezca el cliente, se va viendo, ¿no?, si estamos o no estamos avanzando correctamente en el proceso, ya sea constructivo, ya sea de mantenimiento, ya sea, pues, ¿no?, de repente digamos, alguna modificatoria, ¿no? Entonces, todos estos aspectos tienen una planificación y estas planificaciones vienen establecidas, ¿no?, con plazos. Entonces, esos plazos se deben de cumplir.
Entonces ahí pues nosotros tenemos que justamente, como le decía, ¿no? Tenemos que hacer, ¿no?, que la seguridad y salud en el trabajo pueda conciliar, ¿no?, con estos tipos justamente de avances, ¿no? Y es ahí nosotros, con el liderazgo que vamos a asumir, lo que tenemos que hacer es justamente influir, ¿no?, sobre todos los stakeholders para que se cumplan con, no solamente con las metas físicas, constructivas, ¿no?, sino también tiene que cumplirse los indicadores y los estándares de seguridad ambiental, ¿no?, de calidad, ¿no? Entonces, todo eso proceso, ¿no? Obviamente en obra lo que más prima no solo es el avance físico, sino también es la calidad, ¿no?, de cómo, el tema de los materiales, todos esos procesos, ¿no? Pero en nuestro caso, nosotros pues obviamente tenemos que ir viendo, ¿no?, que los trabajadores vayan de manera adecuada, sumándose en este proceso. La siguiente, por favor. Entonces ahí nosotros vamos a tener pues, ¿no?, que desarrollar algunos aspectos. Y miren, aquí tenemos un concepto, ¿no?, de Peter Drucker, ¿no?, donde nos manifiesta, ¿no?, que dicen los líderes son el recurso básico y más escaso de cualquier empresa, ¿no? Considerando últimos años, ¿no?, donde demuestra pues la forma concreta, donde que la mayoría de los fracasos, ¿no?, de los empresarios pueden atribuirse a un liderazgo ineficaz, ¿no? Entonces, sí es muy cierto este proceso, ¿no? O cuando uno asume una responsabilidad hay que saber lidiar y en qué momento va actuando los diferentes actores, ¿no? No todos tienen la misma predisposición, no todos tienen las mismas condiciones, no todos tienen, digamos, las mismas consideraciones. En ese sentido, nosotros tenemos que ir evaluando de manera permanente, ¿eh? Nuestra evaluación es diaria, es más, ni siquiera diaria, o sea, nuestra evaluación es cada hora, ¿no?, cada momento que estamos, digamos, desarrollando nuestro trabajo de campo, ¿no? Por eso que es importante dentro de las responsabilidades, ¿no?, tanto del PDR, del supervisor, ¿no?, del gerente, del jefe, ¿no?, en este caso de seguridad, salud ocupacional, ¿no?, ya sea SOMO, ya sea SST, ¿no?, la responsabilidad, ¿no?, es de poder justamente tener, ¿no?, los diferentes momentos de nuestra parte en la obra, ¿no?, o a través del personal con el que contamos que puedan informarnos de manera oportuna, ¿no?, para no tener, digamos, situaciones indeseadas, ¿no? Y lo que finalmente lo va a terminar debilitando nuestro liderazgo, ¿no? Porque ante una situación o un evento, no te dicen pues que el residente o el, ¿no?, el de en el área de producción, el capataz o maestro de obra, les indicó que trabajaran, digamos, más acelerada y que no cumplan con las medidas de seguridad. Entonces, si tú no estás en campo, no estás, digamos, verificando, ¿no?, ese avance, ese trabajo, ¿no?, o no tienes tus ojos ahí, entonces lo primero que van a decir, o lo que dicen, ¿no?, y ustedes también habrán escuchado, ¿no?, en los diferentes accidentes que ha ocurrido, es que, pero no estuvo el de seguridad, ¿no? Eso es lo primero, ¿no? ¿Dónde estuvo el de seguridad? ¿Dónde estaba? No se encontraba en obra, ¿no? Pero si nunca para, tampoco dicen, ¿no? O sea, claro, eso es uno de los aspectos que nosotros tenemos que lidiar dentro del proceso de liderazgo, ¿no? Porque cuando estamos, ¿no?, permanente, estamos ahí todos los días buscando que se cumpla y los trabajadores, ¿no?, intentan cumplir, ¿no?, porque a veces también va a tener que ver mucho la conducta o el acto, ¿no?, los trabajadores, ¿no? Entonces, pero ya hay bastante concientización, pero sin embargo, te dicen, pues, ¿no?, por la voz de mayor jerarquía, es que obvies esos pasos y tú sigue adelante y vamos, ¿no?, tenemos que cumplir que a determinada hora ya está esto, a determinado día ya tiene que estar concluido eso, ¿no? Entonces, esos aspectos es con los que nosotros vamos a
lidiar dentro del proceso de liderazgo, y es justamente que también las obras muchas veces tienen algún tipo de dificultad, ¿no? En algunos casos a veces no se concluyen, y puede ser una de las razones, ¿no? No es la principal, ¿no? El hecho de tener un liderazgo ineficaz. Pero para ello justamente nuestro trabajo se complementa, ¿no? La siguiente, entonces, eso nosotros podemos considerar dentro de este proceso de liderazgo. La siguiente, por favor. Entonces, estas láminas, ¿no? Que nos van apoyando. Entonces, nosotros ahí, la siguiente lámina, por favor. La siguiente. A ver bien, perfecto. Entonces, dentro del proceso de liderazgo, ¿no? Vamos a ver justamente algunos aspectos, ¿no? Que va a ser importante. Primero, el líder, ¿no? ¿Cuál es la condición, ¿no? O cuál es la característica, en todo caso, ¿no? Que tiene que tener. En este caso, la persona, ¿no? Es aquel que va a encabezar, guiar, dirige o establece el rumbo, ¿cierto? Entonces, si bien es cierto, hay, digamos, diferentes líderes, obviamente va a estar el gerente general, está el residente de obra, ¿no? Y luego, bueno, nosotros cumplimos un rol preponderante en ese proceso, ¿no? Entonces, si bien es cierto, entonces nosotros ahí tenemos que tener esa cualidad, ¿no? Esa consideración de nosotros no solamente dejar, ¿no? Que las cosas avancen, no es controlarlas. Ahí tiene que ver, ¿no? Que nuestra forma de diálogo con el residente de obra, nuestra forma de diálogo, ¿no? También con el gerente general, ¿no? Y en marco de eso, ¿no? También vamos a realizar, ¿no? ¿No? Las normas, ¿no? Que el grupo nos estima. En este caso, pues van a haber reglamentos, van a haber una serie de reglas de oro que se establezcan, ¿no? Políticas, ¿no? Dentro de nuestra organización. Y en ese sentido, pues tenemos que ir viendo justamente cómo lograr que todos cumplan, ¿no? Con estas normas, ¿no? Ya sea desde la parte de los trabajadores o ya sea también parte de los jefes, ¿no? O el staff, ¿no? Se va a crear, ¿no? Se tiene que crear el cambio más efectivo, y por eso lograr, ¿no? Que otros lo sigan, ¿no? Como decía hace un momento, ¿no? Si nosotros no asumimos el liderazgo, ¿no? Del trabajo que estamos desarrollando, entonces a veces es un poco complicado en principio que nos sigan, y también complicado pues el hecho de hacer que nuestra comunicación sea la más adecuada, ¿no? Y eso pues, eso es un riesgo, ¿ya? También es importante que estar, ¿no? Con la gente que se mantiene unida, ¿no? Y bajo pues una dirección correcta, ¿no? Es bastante complejo cuando manejas, digamos, personas, ¿no? En cantidad, ¿no? Entonces es complejo, ¿no? Porque cada una de las personas, ¿no? Tiene su propia realidad, sus propias condiciones, ¿no? Tiene sus propios, digamos, su propia formación, luego tiene pues sus propios problemas sobre todo, ¿no? Y entonces nosotros a veces, ¿no? Cuando entran al trabajo, tenemos que buscar el mecanismo para que eso no ocurra, ¿no? Que esos aspectos no generen una situación adversa, ¿no? Para nuestra organización, en este caso principalmente para la obra que estamos desarrollando, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, en la siguiente lámina vamos a ver, ¿no? Respecto pues a cómo se debe asumir, ¿no? Este proceso, ¿no? La siguiente. Bien, o sea, que es bien, vendría a ser las características, ¿no? En ese proceso, ¿no? Para nosotros,
las características que vamos a tener, se va a ir detallando, informando, respecto pues al proceso, ¿no? De primero, que sea consciente, ¿no? Con las necesidades del grupo, ¿no? Obviamente cada uno, como digo, es un mundo, tiene sus propias cualidades, entonces, pero sin embargo, cuando ya estamos en un colectivo, estamos en un equipo, ¿no? De obra, ¿no? Y las condiciones van cambiando. Por lo tanto, pues, las características del líder, nosotros tenemos que ser conscientes, ¿no? Con la necesidad del grupo. Tenemos que, en ese sentido, combinar entre el ejercicio intelectual, moral y espiritual, ¿no? Se dan